Si miras el sistema solar desde el exterior, aparecerá ante nosotros como un mecanismo bien engrasado. Sin embargo, entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra un verdadero reino del caos. En él, cientos de miles de pequeños cuerpos celestes se mueven en el espacio en varias direcciones de vez en cuando, cruzando las órbitas de otros cuerpos celestes. A veces chocan, generando miles de fragmentos. El rostro de este sector cambia constantemente y es poco probable predecir lo que ocurrirá en un futuro lejano. Cosmo, el primero en el espacio. Por supuesto, estamos hablando del cinturón de asteroides principal, una de las regiones más volátiles y misteriosas del sistema solar. Actualmente, más de 300.000 pequeños cuerpos celestes ubicados en este sector han recibido sus nombres o números. Además, su número total puede superar el 1.000.000. Puede considerarse que en 1801 dio inicio del estudio del cinturón de asteroides, cuando tras una búsqueda larga y persistente, los astrónomos descubrieron un objeto misterioso en el cielo. En cuanto a sus parámetros, correspondía a un planeta, pero era tan pequeño que ni los mejores telescopios de esa época nos permitían ver su disco. El hallazgo apareció ante los ojos de los investigadores en forma de un punto brillante similar a una estrella. A este cuerpo celeste se le llamó Ceres y pronto se descubrieron otros objetos de este tipo. Tuvieron que introducir un nuevo término para este tipo de inusuales cuerpos celestes llamándolos asteroides, que significa como una estrella. Además de los asteroides, esta región del sistema solar está llena de grandes cantidades de polvo cósmico. Mientras giran lentamente en espiral, pequeñas partículas dispersan los rayos del Sol, creando un brillo muy opaco y tenue. Este resplandor se llama luz zodiacal y en las regiones ecuatoriales de la Tierra incluso se puede ver a simple vista. Durante mucho tiempo en la sociedad se aceptó generalmente la hipótesis de que los objetos en el cinturón de asteroides son los restos de un planeta destruido. Sin embargo, esta suposición actualmente se considera insostenible. Primero, la masa total de todos los objetos en el cinturón principal es muy pequeña, alcanzando solo 3 por 10 a la 21 kilogramos o un 4% de la masa de la Luna. Incluso si asumimos que una parte significativa de los asteroides hace tiempo abandonó el cinturón, la masa total de escombros rocosos no es suficiente, en toda regla, para formar un objeto cercano en tamaño a un planeta. En segundo lugar, los cálculos muestran que la formación de grandes cuerpos celestes en este sector del sistema solar se ve obstaculizada por la influencia gravitacional de Júpiter. Según los resultados de la modelización matemática, las formaciones más grandes del cinturón nunca han superado los 1.000 kilómetros de diámetro. Asimismo, en algún momento el impacto de un vecino gigante hizo que las órbitas de estos cuerpos celestes fueran inestables, causando la colisión entre estos posibles protoplanetas y reduciéndolos a fragmentos más pequeños. Aún se pueden observar rastros de estos desastres. La mayoría de los objetos del cinturón principal están unidos en las llamadas familias de asteroides, grupos de asteroides de composición similar y origen común. Se cree que surgieron como resultado de colisiones devastadoras similares. El cinturón principal no tiene límites claros. La mayoría de los objetos incluidos en su composición se ubican en el rango de 2,06 a 3,27 unidades astronómicas. Estos límites se deben al efecto de marea de Júpiter y se denominan huecos de Kirkwood. Todos los cuerpos celestes que se quedan atrapados en estas zonas experimentan el fuerte efecto gravitacional del gigantesco gaseoso masivo que cambia sus órbitas. Por lo tanto, la densidad de los objetos espaciales en estas áreas es mucho menor que fuera de ellas. Los huecos de Kirkwood se encuentran no solo en los límites condicionales del cinturón, sino también dentro de él. Los dos huecos más pronunciados se encuentran a una distancia de 2,5 y 2,82 unidades astronómicas del Sol. También es posible dividir condicionalmente el cinturón de asteroides en dos grandes secciones, interna y externa. Considerando en este caso que el límite entre ellos es el hueco de Kirkwood con un radio de 2,5 unidades astronómicas que corresponde a la resonancia orbital más fuerte con Júpiter. Es en la parte exterior del cinturón principal donde se pueden encontrar el objeto más grande de este segmento del sistema solar, Ceres. Durante algún tiempo se consideró un planeta, luego un asteroide, pero al final, en el año 2006, al cuerpo celeste se le asignó el estado de planeta enano. Esto fue posible debido al hecho de que, a diferencia de la mayoría absoluta de otros objetos en el cinturón, Ceres tiene una forma redondeada.
Su diámetro es de aproximadamente 940 kilómetros y su masa es de aproximadamente 9,4 por 10 a la 20 kilogramos, que es aproximadamente un tercio de la masa total del cinturón de asteroides. Por tanto, Ceres es aproximadamente unas 6.000 veces más ligero que nuestro planeta. En el punto más lejano de su órbita, el planeta enano se aleja del Sol en 2,9 unidades astronómicas. En el perihelio, la distancia desde Ceres al centro del sistema es de aproximadamente 2,5 unidades astronómicas. En este momento, la temperatura en su superficie puede alcanzar los 239 Kelvin o menos 33 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura promedio del planetoide es notablemente más baja y es de solo 167 Kelvin o menos 106 grados Celsius. Se cree que el cuerpo celeste consiste en un núcleo rocoso rodeado por un manto criogénico de unos 100 kilómetros de espesor. Por lo tanto, el hielo de agua ocupa hasta la mitad del volumen de un planeta enano o el 20 a 30% de su masa. En la parte interior del cinturón se encuentra el más grande y masivo de los asteroides conocidos del Sistema Solar, Vesta. El diámetro medio del objeto es de aproximadamente 525 kilómetros, mientras que su masa es de unos 2,6 por 10 a la 20 kilogramos, es decir, casi 4 veces menor que la de Ceres. Su órbita es bastante alargada, su afelio es de 2,57 unidades astronómicas, y su perihelio es de aproximadamente 2,15 unidades astronómicas, mientras que el cuerpo celeste hace una revolución completa alrededor del Sol en 3,6 años terrestres. También es de destacar que Vesta es el único asteroide que se puede observar a simple vista. Esto es posible no solo por su gran tamaño, sino también por la superficie relativamente ligera que refleja alrededor del 42% de la luz que incide sobre ella. Además, la distancia mínima entre Vesta y la Tierra es pequeña y es de solo 177 millones de kilómetros o 1,18 unidades astronómicas. Se supone que por su estructura interna, Vesta es similar a un planeta en toda regla. Parece tener un núcleo metálico compuesto de níquel y hierro, así como un manto rocoso. En la actualidad, la temperatura de la superficie del asteroide varía de menos 190 a 20 grados Celsius, pero en el pasado, el asteroide era notablemente más cálido. Las áreas oscuras de la superficie ubicadas en el hemisferio occidental son probablemente llanuras de basalto. Tales accidentes geográficos podrían haberse formado como resultado de la actividad volcánica o ser el resultado de colisiones con cuerpos espaciales masivos. El detalle más notable del relieve del asteroide es el gigantesco cráter de impacto Rhea Silvia, con un diámetro de hasta 500 kilómetros y una profundidad de unos 25.000 metros. En su centro se encuentra la segunda montaña más grande del Sistema Solar, cuya altura supera los 22 kilómetros. Es fácil ver que el diámetro del cráter es comparable al tamaño del propio cuerpo celeste. Aparentemente, en el pasado, el asteroide chocó con un objeto realmente grande. Como resultado, no solo se formó el cráter Rhea Silvia, sino que también nacieron muchos escombros pequeños que actualmente se conocen como la numerosa familia de asteroides, Vesta. Incluye más de 15.000 objetos, que es aproximadamente el 5% de todos los cuerpos celestes conocidos del cinturón principal. Se cree que la mayoría de las familias de asteroides nacieron debido a las destructivas colisiones de dos grandes cuerpos celestes. A veces la fuerza de la gravedad junta los escombros resultantes, formando un nuevo objeto astronómico. Sin embargo, ya no posee una estructura monolítica y los astrónomos a veces llaman informalmente a tales formaciones pila de escombros. Por ejemplo, Silvia, uno de los objetos más grandes del cinturón de asteroides, probablemente pertenezca a tales cuerpos celestes. Sus dimensiones son aproximadamente 384 por 262 por 232 kilómetros y su masa es de 1,5 por 10 a la 19 kilogramos. Por lo tanto, la densidad promedio del asteroide excede la densidad del agua en solo un 20%. Los cálculos muestran que los vacíos pueden ocupar el 25 al 60% de su volumen. Silvia hace una vuelta completa alrededor del Sol en 6,5 años. En el punto más lejano de la órbita, la distancia desde el objeto hasta el centro del sistema alcanza las 3,7 unidades astronómicas. En el perihelio, el cuerpo celeste reduce la distancia a 3,2 unidades astronómicas. Se supone que algunos de los escombros resultantes de una colisión no son atraídos por el resto, sino que se convierten en satélites del nuevo cuerpo celeste. Silvia tiene dos compañeros de este tipo: Rómulo, de 18 kilómetros de diámetro, y Remo, de unos 7 kilómetros de tamaño.
Su estructura aún no se ha estudiado completamente y es probable que estos objetos tampoco sean monolíticos. Además, es posible que Sylvia tenga satélites más pequeños que aún no se han descubierto. Otro objeto notable del cinturón de asteroides es Pallas. Fue descubierto en 1802, justo después de Ceres, y es el segundo asteroide más grande del cinturón. El diámetro promedio de un cuerpo celeste es de aproximadamente 512 kilómetros y su masa es de aproximadamente 2 por 10 a la 20 kilogramos, que es aproximadamente un 25% menos que la de Vesta. La órbita del asteroide es muy alargada y se inclina 35 grados hacia el plano de la elíptica. Por esta razón, este cuerpo celeste se considera de difícil acceso para los equipos de investigación. Pallas hace una vuelta completa alrededor del Sol en aproximadamente 4,6 años y la distancia desde él hasta el centro del sistema cambia en más de una vez y media, desde 2,1 unidades astronómicas en el perihelio hasta 3,4 unidades astronómicas en afelio. La superficie de Pallas está cubierta de muchos cráteres, más fuertes que los de los grandes Ceres o Vesta. Los estudios de la composición de la superficie del asteroide muestran que se compone principalmente de rocas a base de silicio con un bajo contenido de hierro y agua. Se supone que este cuerpo celeste como Vesta es uno de los pocos protoplanetas potenciales sobrevivientes, lo que significa que su estudio puede aportar información importante sobre la formación del sistema solar. A diferencia de Vesta, la mayoría de los asteroides no se pueden ver a simple vista, incluso con la ayuda de equipos de aficionados. Por ejemplo, Interamnia, que es uno de los objetos más misteriosos del cinturón principal. Es un asteroide de forma irregular que mide 362 por 348 por 310 kilómetros, cuya masa es aproximadamente el 1,2% de la masa total de todos los objetos del cinturón. Sin embargo, a pesar de su tamaño relativamente grande, Interamnia sigue siendo un cuerpo muy poco estudiado. La razón es que la superficie del asteroide es muy oscura y absorbe alrededor del 93% de la luz incidente. Interamnia pertenece a la muy rara clase espectral F, que es una subclase de asteroides carbonosos. Los estudios de su brillo muestran que la superficie de un cuerpo celeste tiene un color sorprendentemente uniforme, lo que significa que no ha experimentado fuertes colisiones durante mucho tiempo. La densidad del asteroide no es muy alta, solo el doble de la densidad del agua. Se cree que consiste en un núcleo rocoso duro rodeado por una gruesa capa de hielo con una gran cantidad de polvo fino y oscuro que cubre su superficie. Interamnia hace una vuelta completa alrededor del Sol en aproximadamente 5 años y 4 meses. Su afelio se encuentra en la dirección opuesta a los 4 objetos más grandes del cinturón principal y la distancia al Sol varía de 2,5 a 3,5 unidades astronómicas. En teoría, la órbita del asteroide cruza las trayectorias de 2 enormes objetos, Ceres y Pallas, pero los cálculos muestran que su colisión es extremadamente improbable. El cinturón principal contiene millones de objetos, desde planetas enanos hasta pequeños meteoritos del tamaño de adoquines. Sin embargo, las distancias entre ellos son de muchos miles e incluso millones de kilómetros. Por lo tanto, la probabilidad de una aproximación accidental de una nave espacial que cruce el cinturón con cualquier cuerpo celeste es extremadamente pequeña. Sin embargo, los modelos matemáticos muestran que aproximadamente una vez cada 10 millones de años ocurren colisiones notables en esta región del sistema solar que sirven como fuente de muchos escombros nuevos. A pesar de que un vuelo tripulado a los asteroides del cinturón principal aún está muy lejos, algunos de ellos han sido investigados utilizando sondas espaciales interplanetarias. Por ejemplo, la nave espacial Dawn exploró Ceres y Vesta entre 2011 y 2016, y recientemente la sonda de investigación Lucy abandonó la Tierra. Aunque su objetivo principal son los asteroides troyanos de Júpiter, en 2025 la nave espacial tendrá que acercarse a un objeto del cinturón principal llamado Donald Johanson y fotografiarlo. Mientras tanto, el proyecto Psyche está programado para comenzar en julio de 2022, apuntando al asteroide metálico más grande conocido del cinturón principal. Según el plan de la misión, el vehículo de investigación alcanzará su objetivo a principios de 2026, tras lo cual pasará al menos 21 meses en órbita del asteroide, estudiando el relieve, la composición y el campo magnético del cuerpo celeste.
A pesar de su pequeño tamaño, los asteroides son importantes desde el punto de vista científico y práctico. Algunos de los objetos del cinturón principal son verdaderos tesoros conservados desde las primeras etapas de la formación del sistema solar. Es probable que su estudio proporcione una mejor comprensión de la formación de planetas y otros cuerpos celestes. Y en el futuro es probable que los asteroides se conviertan en una fuente de recursos para la exploración espacial. Aún se desconoce qué tan pronto llegará este momento. Así como el lanzamiento de cada nuevo cohete acerca un poco más la era espacial, tus me gusta ayudan al canal y nos permiten ofrecerte contenido nuevo y fascinante. Y nos vemos.